mientras se van incorporando los que ya quedan muy poquitos. Si os parece, veo algunos nombres ya conocidos de otros webinarios que habéis estado con nosotros en este ciclo de webinarios que estamos haciendo previo al verano. Os comento, para aquellos que no habéis participado nunca en un webinario con nosotros, os comento algunas cositas técnicas, ¿vale? Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Maribel Ruiz y pertenezco al Departamento de Internacionalización del Instituto de Fomento. El webinario lo presentará Fernando Díaz, que es el jefe del Departamento de Internacionalización del Instituto de Fomento. Luego dará paso a Jackie Boyor, que es nuestra promotora homologada en Rumanía. Y luego comentaremos, como siempre, las ayudas que hay en materia de consultoría internacional disponibles para las empresas murcianas, ¿de acuerdo? Algunas puntualizaciones técnicas antes de empezar. Como ya habéis podido observar, tenéis, bueno, pues por defecto todos los participantes tenéis inhabilitadas la opción de micro y la opción de vídeo, un poco para optimizar las conexiones. Y minimizar los acoplamientos de sonido, ¿vale? Eso no quiere decir que si en algún momento queréis intervenir o queréis interactuar de manera con voz, nos lo ponéis en el chat y os damos el permiso. Como veis abajo tenéis, para los que si hay alguien que a estas alturas no utiliza Zoom todavía, abajo tenéis dos chats. Uno específico de preguntas y respuestas y otro que pone chatear, ¿vale? Utilizaremos el de chatear pues, para cualquier problema técnico que podáis tener o para cualquier incidencia o cualquier cosa que nos queráis decir a lo largo del webinario. Y utilizaremos el de preguntas y respuestas para aquellas preguntas y respuestas que directamente le queráis hacer tanto a nuestra promotora como a nosotros en materia del contenido del webinario, ¿de acuerdo? Las preguntas y respuestas podéis hacerlas tanto a lo largo del webinario como al final del mismo, ¿vale? Vamos a esperar al final para hacer una ronda para hacer esa ronda de turno de preguntas y respuestas. Lo haremos al final del webinario, pero eso no quita que a lo largo de la presentación, si os van surgiendo dudas, las podéis ir dejando y se van acumulando. Aquellos que habéis solicitado al cumplimentar el cuestionario, habéis solicitado una entrevista individual con Jackie, pues me imagino que a partir de mañana ella se pondrá en contacto con vosotros para tener esa entrevista individual y concretar más sobre vuestras dudas o sobre vuestras preocupaciones en el mercado rumano. Si hay alguna empresa que no hubiera solicitado entrevista individual y quisiera hacerlo después de esta entrevista, después de este webinario, me podéis poner un correo electrónico o me lo ponéis en el chat y lo apunto y no hay ningún problema y ya que os contacta de la misma manera. Y deciros también ya por último, antes de empezar el webinario, que se os pasará mañana toda la documentación, ¿vale? La presentación que vais a ver en pantalla, junto con una pequeña encuesta. Y nada, y a partir de ahí, pues cualquier pregunta, pues podéis ir dejándola en el chat o en el de preguntas y respuestas. Por mi parte, Fernando, si quieres. Vale. Buenos días a todos. Como ya decía Maribel, veo en el listado de conectados muchos nombres conocidos, con lo cual trataré de no repetirme demasiado. De todas formas, para aquellos que os hayáis incorporado a este ciclo de jornadas que estamos organizando, en este periodo de impasse en las actividades, digamos, de promoción comercial tradicional, como son las misiones comerciales, las ferias, que como sabéis todos están totalmente suspendidas o canceladas definitivamente hasta el próximo año. Pues como sabéis, hemos estado en las últimas semanas, hemos hecho distintas jornadas que lo que tratan es de acercar las oportunidades de negocio de los principales mercados a las empresas murcianas. ¿Lo hacemos de qué manera? De la mano de los expertos de la red exterior. La red exterior es como sabéis, es una herramienta fundamental de apoyo a las empresas murcianas que quieren introducirse en nuevos mercados. Está funcionando ya en distintas modalidades, en distintas, digamos, versiones de funcionamiento desde el año 96 en la región de Murcia. En la actualidad, en la nueva versión, digamos, que se está ahora lanzando, contamos con un total de 56 consultores homologados que han pasado una serie de comprobación de sus, digamos, experiencia, conocimiento del mercado internacional, del mercado murciano, del tejido empresarial regional, haya que su experiencia en trabajos similares para
tanto para la región de Murcia como para otras regiones. Y hoy por hoy dan también cobertura en un total de 47 países. En breve, incluso tenemos la intención de ampliar esta red para que dé cobertura a otros países adicionales que nos damos cuenta que son de interés para nuestras empresas. Como os decía, ya hemos hecho jornadas en las últimas semanas sobre Italia, Reino Unido, Colombia, Estados Unidos, y vamos a seguir haciendo en estos meses que os decía un poco de impasse, de actividades directas. Y para el próximo 14 de julio tenemos prevista otra sobre los mercados del sudeste asiático, en concreto de Indonesia, Malasia, Tailandia y Singapur. Como veis, hoy nos vamos a centrar en el mercado de Rumanía. Para ello contamos con la participación y la colaboración, como siempre, cariñosa e inestimable de Jackie. Jackie Boyor es una colaboradora nuestra desde el año 2010. Ella cofundó la empresa FRD Center en el año 2000 y es una empresa, digamos, que especializada tanto en facilitar la entrada de empresas en el mercado rumano y en los mercados limítrofes, como también en asesoramiento para fusiones y adquisiciones de empresas en esa zona económica. En su dilatada experiencia ellos han trabajado, y ya aquí en particular, para organismos internacionales del comercio, agencias regionales o nacionales de promoción de las exportaciones, embajadas extranjeras y redes como la nuestra, ¿no? Es decir, tiene una amplia experiencia de apoyar a empresas murcianas a introducirse en el mercado rumano. Y bueno, antes de darle paso a Jackie y con el riesgo de que a lo mejor le chafe alguno de los datos que va a dar, porque supongo que ella también lo mencionará, un pequeño perfil de las relaciones comerciales entre Murcia y Rumanía. El año 2019 Murcia exportó 40,92 millones de euros a Rumanía. Sin embargo, importó un total de 52,25 millones. O sea, tenemos una tasa de cobertura ligeramente desfavorable para Murcia. ¿Qué es lo que exportamos tradicionalmente a Rumanía? Pues productos químicos, frutas frescas y congeladas, hortalizas frescas y congeladas, prendas de vestir textil y en una menor medida maquinaria eléctrica. ¿Y qué traemos normalmente de Rumanía? Pues cereales y productos de molinería, residuos de productos alimenticios y muebles. Hasta la fecha, Rumanía no ha sido un destino primordial para las exportaciones murcianas, pero precisamente la jornada de hoy viene a tratar de coadyuvar a que eso cambie, ¿no? Hasta el año pasado, Rumanía ocupaba el puesto 40 entre los destinos de nuestras exportaciones, mientras que en España ocupaba el puesto número 24. Tenemos ahí un margen de mejora desde 24 a ese 40 para que deberíamos tratar de salvar y tratar de aprovechar la oportunidad que tenemos de contar con una persona tan cualificada y tan buena conocedora de la realidad empresarial murciana como es Jackie. Digamos que la red exterior está para eso, es decir, está diseñada para que gente preparada, que conoce bien su mercado, que conoce los resortes para introducirse en ese mercado, ponga a servicio de las empresas murcianas sus conocimientos para facilitar esa introducción de sus productos o servicios. Es decir, tiene que convertirse en las manos, en los ojos de la empresa murciana, y sobre todo en un momento, en una coyuntura como esta, en la que es tan difícil desplazarse a los mercados de destino, en donde ya no hay de momento esas herramientas como pueden ser las ferias comerciales, donde tú puedes dar a conocer tu producto, conocer la competencia local o internacional. Eso hoy por hoy no está activo. Tampoco hay misiones comerciales donde te puedan cerrar una agenda en la que puedas tener una interlocución con los potenciales importadores o distribuidores de tu producto. Sí que es bien que bueno, ya lo iréis conociendo con el paso de las semanas. Vamos a lanzar, se acaba de aprobar en la posibilidad de la realización de misiones virtuales, y vamos a empezar también a realizar misiones comerciales no presenciales, es decir, cerrando agendas que se desarrollarán utilizando herramientas telemáticas como Zoom, por ejemplo. Y bueno, sin más dilación, paso la palabra a Jackie para que realmente os diga cuáles son las claves del mercado rumano, qué oportunidades están presentes allí para las empresas de nuestra región
Y bueno, y como no, es decir, incluso en estas situaciones tan dramáticas como la crisis que estamos atravesando, muchas veces son fuentes de oportunidades residuales que tenemos que aprovechar. Y bueno, y este es el momento. Muy bien, muchas gracias a todos y espero que disfrutéis de la jornada. Muchas gracias Maribel, Fernando, a todos, bienvenidos a Rumanía virtualmente. Y propongo que pasamos a una presentación que hemos hecho para ver si podemos colaborar y ayudarles en una exitosa colaboración con empresas rumanas y con este mercado. Unas palabras sobre mi empresa. Muchas gracias, Fernando, por tu amable introducción. Somos una empresa de consultoría pequeña que prácticamente ofrecemos nuestros servicios de más de 20 años. Y de más de 10 años colaboramos con el Instituto de Fomento de Región de Murcia. Las oportunidades que hemos identificado en el mercado rumano por este año incluyen el consumo en general, el sector agrícola, la agricultura, construcciones, el sector TIC, ingeniería y automoción y los servicios call centers BPO. Perdona, Jackie, que te interrumpa. ¿Puedes poner en formato presentación la...? Porque Perdona, es que sí, así se ve mejor. Sí, me olvidó. Perdona. Perfecto. Como creo que ya saben, Rumanía está colocada en el levante de Europa, como Murcia es en el levante de España. Nosotros somos en el levante de Europa, en una ruta, digamos, estratégica que prácticamente desde Rumanía se puede muy fácilmente ir a Turquía o Ucrania o Rusia o la antigua Yugoslavia. Tenemos una moneda estable que es alrededor de 4,8 por un euro y una población de alrededor de 20 millones de personas. De los cuales la mayoría son en zona urbana. Tenemos la capital con más de 2 millones de personas y más de 4 ciudades con una población de más de 300.000 personas. En cuanto al crecimiento de la economía, Rumanía ha tenido un crecimiento de 2,4% en el primer trimestre de este año en comparación con el primer trimestre del año pasado, que ha sido prácticamente la más grande crecimiento de la economía de todas las economías de la Unión Europea. En los años pasados, este crecimiento ha sido alrededor de 4,4 y un crecimiento muy grande hace unos años de 7%. Los datos generales prácticamente se cambian cada día. Hoy en día estaba leyendo un artículo de la prensa en cual el ministro de Economía anunciaba que
aunque inicialmente las estimaciones por este año estaban bastante negativos, que va a ser un crecimiento negativo del PIB de menos 6%, actualmente se considera que va a ser un crecimiento positivo de 1% por el entero año. Así que en la situación corriente que todos pasamos, estos datos cambian cada día y en el caso de Rumanía se cambian de una manera positiva. Hablando de la pandemia de COVID, hoy estaba leyendo las cifras más recientes que estamos muy cerca de los 30.000 casos confirmados. Y prácticamente las medidas de relajación tomadas a partir del 15 de mayo y después en el junio, ahora se están viendo los efectos de nuevos casos de la pandemia, y como me imagino que pasa en España y en Murcia también, hay gente que se cuida, hay gente que está más relajada, y esto es un poco, no se puede controlar tanto. Lo que importa es que la economía rumana no se ha parado durante este periodo completamente. Y como le decía, hay un crecimiento de 2,4% en el primer trimestre, que es el más importante de la Unión Europea. Los sectores que han ido muy bien en este periodo es muy importante el sector de construcciones, con unas cifras muy interesantes. Le vamos a discutir un poco en las hojas siguientes. En cuanto al consumo, un aumento muy interesante es de las de alimentos, bebidas y tabaco, que han crecido un 9,4% en los primeros 4 meses del año en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así que podemos decir que la crisis del coronavirus ha aumentado el consumo en Rumanía. Hay varios programas de apoyo de la economía, ciertas medidas de intereses, de garantías, de inversiones, como en todos los países de la Unión Europea se aprovecha utilizar los fondos europeos. Así que prácticamente estamos viendo ahora que los resultados van a ser positivos de utilizar los fondos europeos. Como les decía, los sectores con principal crecimiento y oportunidad que hemos identificado son el consumo, la agricultura, las construcciones, el TIC, la ingeniería y automoción, y los servicios de call center BPO. Vamos a hablar un poco sobre las importaciones, que prácticamente el consumo rumano se basa bastante en importaciones. Por ejemplo, en los primeros 4 meses del
2020, las importaciones de alimentos y animales vivos han crecido más de 10% en comparación con el mismo periodo del año pasado. También los aceites y grasas de origen animal y vegetal, más de 28% han crecido las importaciones en los primeros 4 meses de este año. Nosotros como consultoría con tantos años de actividad en el mercado, como se puede imaginar, mantenemos relaciones muy cercanas con importadores, distribuidores y los responsables de compras de las grandes superficies con los cuales siempre le podemos facilitar el contacto, le podemos introducir. En general, las ventas al por menor en Rumanía han registrado en los primeros 4 meses de este año un crecimiento de 1,5%. Y las ventas un crecimiento bruto de 7,2% en el año pasado en comparación con el 2018. También las ventas de alimentos, como decía antes, han subido con un 9,4% en los primeros 4 meses. Después de una subida el año pasado de 6%. La tema de consumo digital que ha sido utilizado especialmente este año debido a la crisis de coronavirus, prácticamente las ventas minoristas han aumentado tanto a través del internet y con pagos digitales, y se considera que para los fines de este año aumentarán un 28%. Prácticamente en Rumanía es uno de los países con la velocidad más alta del Internet de Europa, prácticamente comparable solo con la de Suiza. Se utiliza mucho el Internet para desarrollar negocios. En cuanto al consumo de bricolaje, se ha notado en este periodo que como la gente se quedaba en casa, aprovechaba la oportunidad para hacer mucho renovación, de utilizar el tiempo libre, decimos, para hacer todos los trabajos que estaban pendientes, y se ha notado un aumento en las ventas de bricolaje de más de 25% en este periodo. En la tema del poder adquisitivo de los humanos, se nota el crecimiento anual, que prácticamente está uno de los motores del consumo, y es un crecimiento de 2,2% en abril de este año en comparación con abril del año pasado, según los últimos datos.
La tema de las exportaciones españoles en general han registrado un incremento muy alto en los últimos años y consideramos que es una ventaja de aprovechar en el periodo de este año. Sobre el tema de las exportaciones de Murcia, de región de Murcia, como Fernando ha tocado el tema antes, nosotros hemos notado, por ejemplo, se han importado a Rumanía en 2019 unos 74 más frutas, hortalizas y legumbres. También bienes de equipo y textiles y confección. También hay un crecimiento interesante en el primer trimestre de este año en comparación con el primer trimestre del año pasado, de importaciones de semi-manufacturas, alimentación, bebidas y tabaco y bienes de equipo. En cuanto al sector agrícola, Rumanía es una de las más importantes agriculturas de la Unión Europea y, por ejemplo, tenemos unos récords de producción, por ejemplo, de maíz o de girasol, que se utiliza mucho en Rumanía por el aceite y biofuel, trigo y también hay mucha producción de productos bio, de fruta, de miel también. En cuanto a la construcción, se ha notado un crecimiento muy interesante. Por ejemplo, en enero de este año, el volumen de obras de construcción ha aumentado un 48%. El año pasado más de 27%. Y como proyectos por este año, el gobierno da un fuerte apoyo a las grandes inversiones públicas por infraestructura, por lo cual ha asignado un porcentaje de 4,5% del PIB por las obras de infraestructura. En cuanto a las aumentaciones del sector de construcción, por ejemplo, en los primeros 4 meses de este año, el volumen total de obras de construcción han aumentado más de 26%, de los cuales los más importantes son obras de ingeniería y los trabajos de mantenimiento y reparaciones actuales. El sector TIC es uno de los más importantes de la economía rumana. Hay muchísimas empresas que trabajan con varias empresas extranjeras. Se considera que los servicios de TIC van a alcanzar más de 6.000 millones de euros por el fin de este año. En cuanto a la ingeniería y automoción, automóviles y manufactura industrial son dos de los más importantes.
de Rumanía, componentes de automoción se producen también y hay dos empresas, Ford y Renault, que producen automóviles en Rumanía. En cuanto a la fabricación de piezas metálicas, también es un sector muy importante y desarrollado de la economía rumana. Los servicios de call center, de BPO, Rumanía es un centro reconocido en Europa. Está compitiendo con destinos globales como India, por ejemplo. Se utiliza mucho la infraestructura TIC, los talentos de hablar idiomas extranjeras de los rumanos, así que es un sector muy importante para la economía rumana. Sobre los servicios de nuestra empresa, a través del Instituto de Fomento le puede dar más detalles Maribel. Estos son los servicios generales que ofrecemos a todos nuestros clientes y por más detalles le esperamos con mucho gusto a los detalles de contacto y a través del Instituto de Fomento. Si hay preguntas, con mucho gusto quedo a vuestra disposición. Gracias. Pues muchas gracias, Jackie. Mientras, si os parece, mientras dejáis vuestras preguntas y respuestas, bueno, vuestras preguntas en el buzón de preguntas y respuestas, os vamos a comentar un poquito las ayudas, en 5 minutitos, las ayudas que hay en el Instituto de Fomento para la contratación en temas de consultoría internacional. Como Fernando comentaba al principio del webinario, el programa de dinamización de mercados exteriores, bueno, pues es un programa que permite acercar un poco pues, la realización o la apertura de mercados, de nuevos mercados o consolidación de aquellos en los que ya estáis trabajando a las empresas murcianas, ¿no? Uno de los vehículos a través de los que se hace es de esta red exterior que os estamos presentando a través de este ciclo de webinarios, ¿no? La red exterior, como comentaba Fernando, y para los que os habéis incorporado un poquito más tarde, es una red de profesionales en consultoría internacional y actualmente tenemos una red compuesta por 56 profesionales que están homologados en 47 países diferentes. Como decía Fernando, vamos a lanzar una nueva homologación para poder ir incrementando el número de países y aquellos países que consideramos que siguen siendo de interés para vosotros y que actualmente no tenemos a ningún representante allí. Las ventajas de esta red, ¿cuáles son? Bueno, pues como Jackie sabe, han pasado por un proceso de homologación y de selección que ha durado bastante tiempo. Todos ellos han tenido que pasar una serie de requisitos establecidos previamente por nosotros, pues para garantizar que tienen el suficiente conocimiento y la suficiente experiencia y que conocen sobre todo el tejido empresarial murciano, ¿no? En el caso de Jackie, pues es conocedora perfecta del tejido empresarial de Murcia porque lleva trabajando con el Instituto de Fomento y otros organismos durante muchos años, también con empresas de Murcia. Una de las ventajas principales de esta red es pues un poco, aunque los contratos y aunque la realización del trabajo la realizan estos consultores independientes, estos consultores internacionales, el Instituto de Fomento sí que está detrás un poco velando por el funcionamiento de esos trabajos realizados para las empresas murcianas, ¿no? Tanto el procedimiento como los servicios que ofrecen la red, como las tarifas, como la propuesta de trabajo que presentan los diferentes consultores a las empresas murcianas, ha sido todo revisado antes por el Instituto de Fomento, con lo cual, bueno, pues podéis tener una garantía de que hay un trabajo detrás velando porque ese trabajo se esté haciendo acorde con los estándares que nosotros entendemos que debe ser un trabajo en consultoría internacional. Entre los servicios que se ofrecen, antes de pasar al tema de las ayudas, entre los servicios que se ofrecen dentro de la red,
pues tenemos desde el servicio de prospección de mercado, bueno, pues que es un estudio específico del mercado, pues para valorar la viabilidad del proyecto de internacionalización de una empresa en un determinado mercado, adaptada a sus necesidades. También está el servicio de viajes de prospección, bueno, pues comúnmente conocida como la agenda comercial y la que todo el mundo conoce mejor, que se trata bueno, pues de una agenda de contactos con una visita posterior o no, porque en estos tiempos se puede hacer virtual o se puede hacer presencial, si la situación lo permite, bueno, pues el establecimiento de esos contactos y las relaciones posteriores. Hay otro servicio de introducción comercial que es un poquito un compendio de las dos anteriores, es tanto un estudio como un viaje, ¿no? Aquellas empresas que no están todavía demasiado iniciadas en un determinado mercado, pues pueden necesitar un mayor apoyo y no solamente la agenda comercial. Hay otro servicio asociado a la participación en ferias internacionales, aunque en esta época pues, no estén habiendo muchas ferias internacionales, pero de cara a cuando se reanuden, pues también está este servicio activo. Y bueno, y luego un servicio de implantación en destino, es decir, para aquellas empresas que ya estéis avanzados en el proceso de internacionalización en un determinado mercado, bueno, pues se plantean una serie de necesidades pues, de patentes, registro de productos, homologaciones, certificaciones o incluso apertura de delegaciones que entrarían dentro de esta tipología de servicios. Como veis, entre todos estos tipos, un poco se incluye todas las necesidades que podáis tener en materia de consultoría internacional a la hora de abrir un mercado nuevo o de consolidar un mercado en el que ya estéis trabajando. La ayuda que os comentábamos al principio y que se puso en marcha hace aproximadamente un mes consiste en el 50% del coste de consultoría internacional, ¿vale? Hay otra ayuda también asociada que es un 50% del gasto de viaje, alojamiento, seguro y visado, si el servicio contempla un desplazamiento de la empresa al mercado que estemos contemplando. Si es un trabajo de estudio de mercado, es un trabajo de una agenda virtual, pues evidentemente la parte del viaje no estaría contemplado, pero sí el 50% del coste de consultoría internacional. Hay una cuantía máxima que es hasta 6.000 euros de subvención por empresa y convocatoria. Los requisitos para poder acceder a esta ayuda, y ya con esto termino, antes de pasar a la ronda de preguntas que veo que ya hay alguna, los requisitos, como decía, que debe cumplir la empresa es, evidentemente, no haber iniciado el proyecto en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda, y esto es bastante importante, ¿vale? Ya que los fondos europeos con los que trabajamos no nos permiten subvencionar proyectos pasados, nos permiten subvencionar proyectos futuros, con lo cual el proyecto o el servicio del que estemos hablando no puede haberse iniciado todavía en el momento de la presentación de la solicitud. El consultor que realice esta labor en cualquiera de los mercados que elijáis tiene que ser un consultor homologado por el Instituto de Fomento. ¿Por qué? Porque evidentemente no podríamos garantizaros pues, esos servicios y esos estándares que os he comentado al principio si no son proveedores que nosotros mismos hayamos homologado y hayan cumplido los requisitos que previamente hemos establecido, ¿de acuerdo? Por eso la ayuda que alguna empresa lo pregunta, que es una de las preguntas, pues es esa, es decir, solamente se permite la ayuda en servicios prestados por consultores de la red exterior que han sido previamente homologados. Y luego el tercer requisito, bueno, que la empresa debe disponer de suficiente capacidad operativa para llevar a cabo el proyecto. El procedimiento un poquito que utilizamos, ya con esto termino, es, bueno, pues si estáis interesados en abrir un determinado mercado, en este caso Rumanía, así como cualquier otro, pues os podéis poner en contacto con el consultor en destino. Junto con la presentación os enviaré también todo el listado de consultores homologados que tenemos en los diferentes países para que podáis ver cuáles son los distintos consultores en destino. Os podéis poner en contacto con ellos, ver vuestras necesidades en ese mercado. Si queréis que os presenten una propuesta de trabajo, ellos os presentarán una propuesta de trabajo previamente revisada por el Instituto de Fomento y a partir de ahí, si seguís interesados en el mercado, pues tendréis que presentar la solicitud de ayuda en la sede electrónica del Instituto de Fomento.
Todas estas cosas os las pondré por escrito cuando se envíe la documentación, pero bueno, simplemente la quería adelantar y nada más, simplemente que para cualquier duda, para cualquier consulta, para cualquier sugerencia, para cualquier cosa que necesitéis en vuestros proyectos de internacionalización y en la red exterior, que es lo que nos ocupa esta mañana, pues podéis contactarnos a cualquier persona del departamento en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar turno a las preguntas que habéis dejado en el buzón. Jackie, te voy indicando. Ahora mismo hay una sola pregunta. Maribel pregunta, me gustaría saber si hay alguna feria importante en el país del sector de animales de compañía, animales de granja, hobby farming y ganaderías en general. Si hay ayudas para participación en esas ferias y en qué fechas se celebra. La más importante feria de animales de granja es Indagra, que se organiza a los finales de octubre. Vamos a ver si va a ser organizada este año también. No conozco de momento si hay también expositores con animales de compañía o si de hobby. De momento no conocemos qué va a pasar este año en Indagra. Hay otra empresa que pregunta, dice, buenos días, gracias por el webinar. Bueno, a la pregunta, perdón, antes de pasar a la pregunta de Maribel, si hay ayudas para la participación en ferias, deciros que independientemente de para las ferias que se organizan a través de instituciones de promoción, como pueda ser el Info, puedan ser las cámaras de comercio, si en alguna feria queréis participar y no está organizada por los distintos organismos públicos, sí que tenéis a disposición también o tendréis en el futuro, porque ahora mismo no están disponibles, pero todos los años hay una línea abierta de ayudas que se llama ayudas para la internacionalización de la empresa, donde está contemplada también este concepto, el concepto para la participación en las ferias en las que una empresa quiera participar y vaya a hacer el desembolso sin estar subvencionado por ningún organismo, ¿de acuerdo? Sigo con las preguntas. Severín pregunta, buenos días, gracias por el webinar. Gracias a ti, Severín. Soy consultora con varios clientes interesados en entrar en Rumanía. Como tal, ¿podría pedir la subvención del coste de consultoría con Jackie, por ejemplo? Severín, no entiendo si la pregunta la haces de cara a tus clientes o la haces de cara a tu empresa. Uno de los requisitos que no lo he dicho, pero que se cumple en todas las líneas de ayudas del Instituto de Fomento, es que las ayudas son para empresas pymes de la región de Murcia, ¿vale? Tienen que tener su centro de trabajo en la región de Murcia, si no, no pueden optar a las ayudas, porque son ayudas regionales. Si tus clientes están interesados en entrar en Rumanía y son empresas murcianas, pueden pedir la subvención. Si estamos hablando de tu empresa, tendríamos que ver exactamente qué tipo de servicio es el que necesitas y dependiendo del tipo de servicio, pues estaría subvencionado o no estaría subvencionado exactamente igual que con el resto de empresas. Pero eso luego, Lea, si quieres, lo podemos ver de manera individual, ¿vale? Tanto con Jackie o conmigo. Una cosa que no he dicho también en relación con las ayudas, porque veo que entre los participantes hay tanto pymes como empresas que no son pymes, es que las ayudas, tanto la de la red exterior como cualquier otras ayudas del Instituto de Fomento, están dirigidas a pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo? Tienen que cumplir la condición de pyme. Eso no significa que aquellas empresas que no cumpláis la condición de pyme no podáis hacer uso de la red exterior. Podéis hacer uso de la red exterior exactamente en las mismas condiciones y con las mismas garantías del procedimiento y del trabajo que hay detrás por nuestra parte y con las mismas garantías que para las pymes. Lo único es que no podéis optar a la subvención, ya que FEDER nos exige que la ayuda vaya a las pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo?
Maribel vuelve a decir, normalmente el problema para vender en Rumanía para empresas como nosotros de Murcia es el transporte. ¿Hay alguna empresa que conozca que esté trabajando bien y a un precio que nos permita ser competitivos? Esto es una pregunta para mí. Sí. Nosotros podemos hacer una investigación para ver qué empresas de Murcia trabajan en Rumanía y cuáles son sus precios. No tenemos alguna empresa que le podemos recomendar de antemano. Vale. Severín, me pongo yo en contacto contigo, ¿vale? Por la pregunta que has puesto aquí en el buzón. María Cutillas quería preguntarle a Jackie si se importan muchos productos dulces o desayuno, ya sea desde la región de Murcia o bien desde España. Sí, hay muchos productos dulces, golosinas, desayuno. Muchos de ellos son de importación, depende de producto, depende de tipo de dulce. Hay muchos que se pueden considerar, depende de cada uno. Lucía Talpasova pregunta, buenos días, ¿cómo está el mercado de especias en Rumanía? ¿Importan algo desde España o de otros países? Hay bastantes especias en Rumanía que trabajan directamente los importadores con los productores de los países productores. Si es un productor de este tipo de especias, que le podemos ofrecer es poner en contacto con los importadores distribuidores para intentar facilitar su entrada en el mercado. Miriam Ballesteros pregunta si hay alguna restricción reglamentaria en cuanto a etiquetado o componentes en la industria alimentaria. Si me puede dar más detalles a través de un correo para poder dar una respuesta bien informada. Lucía, sí, si le puedes pasar a Jackie una identificación de tus productos, ya sea si fuera con el código TARIC, pues fenomenal, pero si no, alguna descripción más detallada de tus productos para que pueda darte la información de manera más precisa. Rafael López pregunta, buenos días, gracias por el webinario. ¿Rumanía importa vinos españoles? De ser así, ¿en qué rango de precios se mueven los vinos consumidos allí? Por supuesto que importa vinos de España y hay de todos. Si vas en Lidl, hay por un precio muy convenable. Si vas a una tienda dedicada a vinos de alto nivel, hay otros precios. Rumanía en general se bebe mucho vino en Rumanía y también en el sector Horeca. Así que la pregunta es que sí, se importa bastante vino desde España. Severín pregunta, ya aquí para el mercado rumano, ¿los salazones, mojama, hueva, etcétera, pueden ser interesantes? Puede ser interesante en un bar que, por ejemplo, hay pescado, este tipo de productos gourmet o tiendas gourmet. Maribel Jiménez pregunta, hablemos sobre el e-commerce en Rumanía. ¿El gusto del consumidor es comprar por internet o en tienda física?
teniendo en cuenta, claro, que en cada zona será distinto, pero me gustaría tener información a rasgos generales. Gracias. Como decía, el e-commerce se ha desarrollado mucho debido a la pandemia de COVID. En general, la gente también compra en tiendas físicas y las ambas son utilizadas. No se puede hacer una comparación cuál es la preferida. Guillermo Caravante dice, en mi caso me interesa saber sobre las empresas de riego en Rumanía. ¿Sabrías decirme quiénes son los grandes actores? Empresas que están, empresas de riego significa los que importan y también instalan los riegos, o que si me puede enviar por correo más detalles para que podamos dar una respuesta informada. Ok, dice Guillermo. Para todos aquellos que habéis, lo decía al principio, que habéis solicitado entrevista individual, ya que se pondrá en contacto con vosotros. Para aquellos que necesitéis alguna respuesta, alguna pregunta más concreta, con una información un poco más exhaustiva, que sea necesario un poquito de investigación, pues podéis escribirle un correo a Jackie, a la dirección que ha puesto en la presentación y que os pasaremos después, y podéis preguntarle. Aquellos que no hayáis solicitado una entrevista pero que queráis hacerlo, pues a través de mi correo, que os lo he dejado en el chat, podéis contactarnos y también lo podemos preparar. No veo más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Fernando, no sé si quieres finalizar. Simplemente agradecer una vez más a todos los que se han conectado por hacerlo, por el interés en los mercados internacionales, que sepan que estamos ahí dándole vueltas a cómo volver a retomar la actividad normal del departamento. Pero mientras tanto vamos a seguir haciendo estas jornadas informativas, que creemos que es la forma de momento más útil de aproximar las oportunidades de negocio a las empresas de la región. Recomendaros que utilicéis la posibilidad de dirigir preguntas específicas a Jackie, en este caso, para que ella os las resuelva. Como hemos visto, muchas de ellas son muy concretas y es necesario un estudio previo, pero sin duda ella a la mayor brevedad os la responderá. Y por otro lado, tenéis abierta la posibilidad de tener una entrevista específica con ella para que os explique los resortes del mercado humano y cuáles son las oportunidades de negocio que hay para vuestro sector. Nada, simplemente eso. Recordaros que el día 14 tenemos otra jornada, que es sobre el sudeste asiático, y que bueno, que no vamos a parar dándole la vuelta a las cosas para tratar de que la promoción exterior, el apoyo a la internacionalización y a la exportación de la región siga lo más activa posible. Y bueno, comentaros que hoy mismo ha salido publicado en el boletín de la región la posibilidad de reconvertir las actuaciones puntuales que hacíamos, digamos, las ferias y misiones comerciales que tenían que ser presenciales. Ahora ya se van a poder convocar de manera virtual y, bueno, en breve empezaréis a recibir convocatorias también para hacer este tipo de actuaciones novedosas que, bueno, que supongo que algunas de ellas vendrán para quedarse, ¿no? Como los webinarios, ¿no? Que han demostrado una utilidad y una flexibilidad, digamos, en la participación de las empresas que no tienen que desplazarse a ninguna sede de ningún organismo ni cámara de comercio, ¿no? Bueno, pues nada más que eso y desearos lo mejor para todos y que nos veamos la próxima semana. Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Quedamos a vuestra disposición en el Instituto de Fomento y nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por participar en este webinario. Muchas gracias de mi parte también y espero las preguntas y los correos.